En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de día miércoles 30 de agosto del 2023. A un día de terminar el mes y de comenzar el mes de la patria, el mes de las glorias del ejército. Un mes bonito, primavera, dejando atrás muchas cosas que han ocurrido en este invierno, especialmente los acontecimientos tristes de la semana pasada y ya de julio también, relacionadas con los temporales, la zona centro-sur del país. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Hacemos efectivas ese agradecimiento a la persona del gran Claudio Alvarado y Baceta en los controles, como siempre, recortándonos el programa también y mandándonos y apurándonos. Y a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que permite que estemos aquí desde hace ya 8 años, gracias por supuesto, al directorio y a los socios que forman parte de esta asociación gremial. Bueno, 2 cosas nada más, lo de siempre, que las opiniones que vertimos en este programa de miércoles, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad, que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG, aunque se dice al terminar el programa. De todas maneras va la información. Lo segundo, estamos haciendo el programa desde Radio Portales y el Estudio Azul, pero no no va a salir en vivo, lo estamos grabando. Por si hay alguna noticia importante de aquí a las 6 de la tarde, hora de emisión del programa, y no lo comentemos. Y lo tercero, esperamos se encuentren todos muy bien. No me extiendo más. Así es, pues, muy buenas tardes. Está bien dicho, porque el último programa me retaron y cómo se te ocurre decir buenos días cuando hay que decir buenas tardes. Y después buenas noches. Bueno, eso fue como agravante de la responsabilidad criminal. Buenas noches. Buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Efectivamente estamos una vez más aquí en día miércoles 30 de agosto, fines de agosto ya. El año pasado muy rápido. Mucho. Haciendo este programa, me uno a todos tus agradecimientos, a todos tus agradecimientos y recomendaciones también en cuanto a las opiniones que estamos emitiendo acá. Y en especial a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que nos brinda la oportunidad de hacer este programa y transmitirle nuestras experiencias, nuestras opiniones sobre el acontecer tanto mundial como nacional. Perdón, si es que el tiempo nos permite. Es probable y siempre quedamos cortos. Por eso vamos por las 2 horas. Y así es, pues. Y aquí hay un tema, fíjate que estaba mirando los acontecimientos de la semana pasada y la verdad que hay que tener el valor y el temple para mirar estos acontecimientos, porque la gran mayoría son un tanto negativos, te voy a decir. Todos negativos. Es decir, muertes, qué sé yo, aluviones, inundaciones, etcétera. Pero ojo, ahí todas estas cosas esa es la vida, y la vida hay que estar siempre parado y firme para enfrentarla tal como viene. Aquí no se trata de andar buscando cosas para lamentarse ni llorar, no, pero son hechos los que sí es importante recordarlos, porque de ellos siempre sacamos experiencia. Y fíjate que la semana pasada falleció un cabo de ejército, Brandon Villegas Muñoz, de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, en un ejercicio de entrenamiento. Bueno, efectivamente lamentable la muerte de este cabo de ejército de Brandon Villegas, pero la profesión militar es así. Es decir, uno siempre está trabajando, está actuando, operando siempre en los límites. Es decir, con armas de fuego, con explosivos, tomando acciones riesgosas, lanzándose en paracaídas, que pasando una embarcación, que para allá. Siempre hay algo en que el riesgo está siempre presente.
obviamente se minimiza, para eso hay una serie de medidas, pero la verdad que hay veces que las medidas de seguridad van más allá de los acontecimientos y suceden estas cosas. La semana antes pasada estábamos lamentando la pérdida de este helicóptero de la Fuerza Aérea que cayó también en una tarea de entrenamiento nocturno en el sector de Los Lagos, si mal no recuerdo, cerca de San José de la Costa, ahí en Osorno. Y bueno, ahora tenemos que lamentar la muerte del cabo de ejército Brandon Villegas. Y también tenemos que lamentar o recordar en este caso el asesinato del general Karol Ursúa. Sí. En un día 30 de agosto, hace 40 años, muere el general Karol Ursúa en un atentado perpetrado por el MIR, junto a sus dos escoltas, el sargento segundo Carlos Riveros y el cabo primero José Aguayo. Y hay una carta muy clara hoy día en un medio en donde escriben representantes de estas tres familias que la muerte de sus seres queridos, del general Ursúa, del sargento Riveros y del cabo Aguayo, los unieron de por vida. Y ellos se juntan todos los años en este día a recordarlos, y los recuerdan con amor, con cariño, como lo que fueron sus padres, hermanos, tíos, etcétera, y lo más importante, sin rencor. Es decir, ellos están absolutamente convencidos que fueron asesinados, no en el cumplimiento del deber, en ningún caso, pero sí estaban cumpliendo una tarea muy importante para Chile. El general Ursúa era el intendente de Santiago en ese entonces. Y fue un atentado hecho por el MIR. Entonces, cuando esta gente dice que estas pobres palomas que no hacían nada, que estaban sin ningún problema, etcétera, etcétera, no es así. Y fíjate que de toda esta conmemoración de los 50 años, Pilar, una de las cosas que me ha llamado la atención positivamente es que está saliendo a la luz la otra cara de la medalla que se ocultó por mucho tiempo y que no ha querido salir al aire. No sé si ¿qué piensas tú al respecto? Sí, a ver, es que me voy un poquito más atrás en relación con quienes han fallecido y cuyos fallecimientos hemos comentado en este programa. El caso del helicóptero, el caso del cabo del Ejército de Chile. Brandon Villegas. Exactamente, y el caso del bombero, que lo comentamos la semana que pasó. Sí. Entonces ahí yo quisiera aportar nada nuevo, y es que hay situaciones de profesionales en las que la muerte es una certeza. La posibilidad de la muerte es una certeza. Está junto a uno. Sí, claro. Sí, y cuando van, y ya para ponerlo todavía más en castellano, más en español, y cuando un buque navega, sí tienen cerca la muerte. Por muy profesionales que sean la dotación del buque, sí la tienen, porque naturalmente uno pone en juego otras cosas que van más allá, mucho más allá de la tranquilidad de una oficina, por ejemplo. Claro. O sea, eso es lo que quería comentar, y también quería aportar que efectivamente hay muchas noticias negativas, porque yo también estoy de acuerdo, la vida tiene mucho de negatividad. Tiene mucho de negatividad, como esto que contamos, los fallecimientos de todas estas personas, al homicidio me refiero luego, la muerte de familia, las enfermedades de la familia y amistades o conocidos, enfermedades que se llevan a los nuestros, a lo mejor antes de tiempo, estoy pensando en una madre, en unos niños, cosas así, pero la vida es así. Pero junto con eso hay cosas muy agradables y muy bonitas también. La dignidad del trabajo, el nacimiento de una criatura, un matrimonio, la felicidad, el poder tener algo por lo que uno ha luchado, de manera que es como un tema es una balanza, ¿eh? Que de repente se desbalancea, pero es así. El tema de Karol Ursúa y de sus escoltas, en cambio, y de otros casos, Schneider, el comandante Araya, son asesinatos. Esos son homicidios, esos son delitos. No es el buque que varó, no es el helicóptero que se cayó, ni el bombero que por rescatar un animal se mató, o el cabo Brandon del ejército, Villegas del ejército. No, esto es otra cosa, esos fueron homicidios. Y con esos temas uno tiene que tener cuidado, porque los homicidios deben ser las anormalidades en la vida nacional. Estamos en un momento en que el homicidio no es ninguna anormalidad. No, y eso sí me preocupa. Bueno, eso es terrible, y ese es el punto que quería tocar yo. Efectivamente, la vida está llena de cosas negativas, pero también está llena de cosas positivas. Pero lo que no es aceptable y es imperdonable es gente que anda buscando la negatividad para instalarla como tema de conversación o como tema cotidiano. ¿Y qué es lo que pasa con mucha gente aquí en Chile que es tóxica? Sí. Es tóxica, sí. Y lo veo yo fundamentalmente
en este gobierno hay todo un sector que está mirando las cosas negativas y la está exacerbando. ¿Por qué? Porque tiene un afán destructivo. Tienen que hacerlo así. Entonces, es una forma de destruir la psiquis humana. Es decir, si todo el día te están dando con cosas negativas, obviamente uno termina cansado, termina agobiado. Pero por otro lado, uno tiene que tener la fortaleza para salir adelante y decir, no, esto no es lo normal. No. Lo normal es que las cosas sucedan bien. Y tengo que estar pensando en forma positiva para que las cosas sucedan bien. Y la gente que es negativa, que es tóxica, definitivamente hay que cancelarla. Sí. Ahora, no existen. Yo uniendo eso, más uniendo una experiencia que acabo de tener aquí en los servicios públicos de la Plaza Cívica, más los 50 años, las sentencias judiciales que se han dictado curiosamente estos días. Sí. Curiosamente estos días, esta es la sincronía del Poder Judicial con los 50 años, de unas cuestiones particulares, sabiendo cómo opera la justicia además en nuestro país. Bueno, entonces el comentario básicamente es el siguiente. Hay cosas que en Chile no debieron haber pasado nunca. No debieron haber pasado. Es una realidad. Pero los políticos, pero eso es de responsabilidad de los políticos, que nunca se pusieron de acuerdo en lo que este país necesitaba. Prepotencia de la izquierda, puede ser, activismo del MIR, puede ser del MAPU, todo lo que se quiera. Y de la derecha, que hizo poco y nada, porque el resultado del 11 de septiembre de 73, que fue una acción militar, es de responsabilidad de los políticos que no supieron ponerse de acuerdo. Siempre es de responsabilidad de los políticos, siempre. Porque los militares, para que no se me vaya el hilo, los militares actúan solamente, Chile no es una república centroafricana, Chile no es el África profunda, no, se acaba de haber un golpe de Estado ahí en Níger, eso, Chile no es así. Los militares en países como este actúan cuando las cuestiones políticas se han salido del cauce. Y en Chile, ¿el 73 pasó eso? Sí, eso pasó. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo tú, Pilar, porque, disculpa que te interrumpa, pero hoy hay una columna muy interesante de Genaro Arriagada que habla precisamente sobre el plebiscito. ¿Ya? Este eventual plebiscito que iba a llamar... El plebiscito que no fue. Que nunca fue. Y fíjate que son varias cosas que y él hace un análisis muy concreto y claro, histórico, en cuanto a este plebiscito, que partió la idea ya el año 70, ya estaban pensando en este tema. Dada la poca votación, el poco apoyo popular que tenía el presidente. Y hace toda una historia, y esto se corrobora un poco con un libro que escribió un señor de apellido Labarca, si no me equivoco. Sí, que claro. Es la biografía sentimental de Allende, me parece. Yo leí ese libro, sé perfectamente sí, bueno, de es un qué libro se trata. que tengo que leer porque es muy bueno, interesante. Muy y interesante. él dice ahí de forma muy clara que ese plebiscito estaba perdido porque todos los partidos que apoyaron la Unidad Popular se negaron a hacerlo. Entiéndase, Partido Socialista, Partido Comunista, todos. Uh-huh. El Mapu de Garretón, que ahora está como Santa Paloma. Que ahora es empresario. Santa Paloma, es decir... Perdón. Entonces, cuando efectivamente yo concuerdo contigo que este es un problema de los políticos, pero yo vuelvo a la pregunta anterior siempre. ¿Quién elige a los políticos? Entonces ahí hay una doble responsabilidad que tenemos todos nosotros. Sí. Punto 1, elegir bien y después supervisar lo que están haciendo. Estoy de acuerdo. Porque desde un punto de vista, yo diría bastante claro y un poco brutal, si uno quiere, los políticos son empleados de la ciudadanía. Es decir, se deben a nosotros. Así es. Y es por eso que nosotros tenemos que tener una permanente supervisión de lo que ellos están haciendo y exigirles. Y si no, se le castiga con el voto en la próxima elección. Sí, el problema es que esto se comentó ayer en una conferencia que hubo a raíz del aniversario número 10 de la Fundación Piensa, y el invitado ahí fue Moisés Naim, este venezolano que es comentarista, está radicado en Miami, entiendo, y lo entrevistó Mochati Tomás, el periodista. Yo puedo lo podemos comentar en otro minuto el tema de la conferencia, pero ahí se hacía alusión precisamente al tema de los políticos de hoy, no solamente chilenos, pero estamos en Chile, nos interesa Chile, no la República Democrática del Congo, que es así. Y yo, mientras Moisés Naim exponía, yo miraba a quienes estaban en la primera fila de la conferencia. No voy a mencionar a ninguno, pero era bien amplio el espectro. Y estoy segura
que a todos ellos se le aplicaba lo que decía Naim, que es constatar la realidad. Políticos populistas, políticos que prometen aquello que nunca van a poder cumplir porque le es imposible, a menos que celebraran un gran acuerdo transpolítico para hacerlo. Tercero, políticos que están absolutamente alejados de la realidad nacional. Y cuarto, políticos que se han convertido en la nada. Y yo me reía y miraba a estos personajes y estoy absolutamente de acuerdo con Naim. Ahora, ¿por qué se elige a esa gente? Insisto, desde la derecha conservadora no había frente amplista. Sí, había un frente amplista, así que estaba todo el espectro ahí. Y había concejales, y había core, y había gobernadores, todo, estuvo muy concurrida. Y yo decía, ¿les dolerá a estos señores que alguien diga esto, que es una realidad? Me da la idea que no, porque en Chile responsabilidad política no hay. Y castigo al mal político tampoco hay. Porque a mí no me cabe porque tenemos en este minuto parlamentarios de mala calidad, rascas, ignorantes, malos. Van a volverse a ser presentados a reelección, es probable. Bueno, es probable. Es ahí donde está la responsabilidad nuestra. Es decir, no, y que tiene que pasar por una prueba no solamente de la blancura, sino que también una prueba de capacidad. Pero nosotros como votantes no nos oponemos. Y puede ser que nosotros los votantes estemos mal educados y que conozcamos poco. Porque yo, por ejemplo, ya hay gente, yo que voto por una coalición, en este minuto no tengo por quién votar. Si me presentan a uno de los candidatos no votaría por ninguno de esos. ¿Me voy a quedar sin votar? No. Bueno, ¿y a quién le voy a exigir que pongan como candidato a otra persona? ¿Quién me va a escuchar en eso? Bueno, ahí yo creo ahí donde está la responsabilidad nuestra y tenemos que las famosas sociedades intermedias, es decir, participar en lo que son juntas de vecinos, participar en lo que son hasta los clubes de fútbol o de lo que sea. Sí, en todo, es estoy decir, de acuerdo. La unión hace la fuerza. Sí. La unión hace la fuerza y dentro de gente que más o menos piensa igual, bueno, y en este momento es tan fácil, es cosa de hacer una cadena en WhatsApp. Sí, pero... Y hacerlo presente, decir, oiga, no estamos de acuerdo con lo que está diciendo Estoy usted. de acuerdo. O sí estoy de acuerdo, o bien o mal, etcétera. Sí, pero es complicado porque como estamos en esto de la degeneración, la palabra está muy fea, pero la degeneración de la política y de lo que significa ser política, que es una de las actividades más nobles, ¿cómo no lo va a hacer? Bueno, nosotros lo hacemos día a día, todos aquí lo hacemos. Es una actividad tan noble, pero como está tan degenerada, tan corrompida, los partidos políticos eligen a gente, comillas, populachera. O sea, la gente podrá estar a favor o en contra de la diputada que teje en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Pues eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. A la gente le podrá gustar más o menos la indumentaria que tenía Florcita Motúa en el Festival de la Canción, pero presentarlo es una falta de respeto. Lo mismo para la deportista tal, para el corredor de fondo tal, para el del reality. Eso es una falta de respeto terrible para con nosotros. Piensan que somos todos unos ignorantes y parece ser que es verdad. Es una falta de respeto para nosotros y para cada uno que está representado ahí, porque tú comprenderás... Pero es que a ellos no les importa. Bueno, es que ahí está el punto. Es ahí donde está nuestra responsabilidad como electores. Y la fuerza nuestra es muy importante. Es decir, pero para eso tenemos que estar agrupados y tenemos que estar absolutamente consolidados en grupos pequeños, si no quiere, de 50 personas, etcétera, pero hacer valer su voz. Y 50 votos son importantes, más otros 50 y más otros 50, se va formando una cadena interesante. Entonces, esa es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Y siempre, en toda actividad, siempre hay un líder. Y siempre hay uno que es el que toma la batuta y hace las cosas. Ya, yo voy a armar el grupo WhatsApp. ¿Y para qué vamos a hacer el grupo WhatsApp? Para mantenernos informados y por último para saber qué es lo que está pensando cada uno respecto a una actuación X de tal persona. Sí, es verdad. Y eso. en la medida que nuestros políticos, que nosotros elegimos, se sientan o sepan que hay gente que está preocupada de lo que están haciendo, obviamente se van a preocupar un poco más de lo que hacen. Yo estoy convencida, esto es, lo presumo de derecho, o sea, no hay prueba en contrario. Yo creo que los políticos de este país se han olvidado absolutamente de sus votantes a los que se deben, porque resulta que ellos están ahí ganando el sueldo que les pagan por nosotros, sí. Izquierda, derecha, centro, da lo mismo, y yo creo que se han olvidado de uno, absolutamente. Esa escandalera que hubo la semana que pasó, el día de las inundaciones, y que estuvieran casi tirándose las sillas por la cabeza a raíz del tema de los 50 años del 11 de septiembre del 73, lo considero yo impresentable.
impresentable. No porque no vaya a conmemorarse, que yo estoy en absoluto desacuerdo con esa conmemoración, pero bueno, no porque no vaya a recordarse, no porque la gente de izquierda no diga el día que Allende se suicidó, que tienen derecho a decirlo, pero evidentemente era su presidente, era el presidente de la República. No porque los militares no pueden decir, oye, fue el día, o los adherentes, que no los militares, que los militares no lo dicen, los adherentes día, bueno, es el día en que, comillas, Chile salió del tour. Por supuesto que sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Y ellos son los que deben saber están obligados a saber cómo hacerlo, porque son los responsables de nuestra amistad cívica y de nuestro futuro político. Y hay un tema muy importante también hoy, que es el tema del ejemplo. Es decir, se supone que nosotros elegimos a esas personas es porque, tienen más capacidad que uno, partiendo por ahí, sí. Y se supone que tienen que dar el ejemplo. Sí. Y así como los parlamentarios tienen que dar el ejemplo, también tiene que dar el ejemplo toda autoridad del todo el sistema público. Todos, absolutamente todos. Sí. Entonces, cuando empezamos a desvirtuar, ¿no es cierto?, y a actuar en forma ordinaria, sin dar el ejemplo, bueno, ¿qué queda para el resto? Entonces, no, esta cosa no es así. Ayer Boric, el presidente de la República, se lanzó, no, esta expresión poco académica, pero se fue con un speech impresentable. A raíz de la muerte de Tellier, que murió porque estaba enfermo, porque todos tenemos que morirnos, o sea, a nosotros se nos ha muerto mucha gente y bueno, ya lo sentirá su familia, no me cabe duda, y el partido me parece ya perfecto. Pero Boric tiene la patudez, la falta de respeto profundo de decir lo siguiente, él que además entiendo que es ateo. Esto que lo diga un católico apostólico romano de algún movimiento hipertradicional lo podría entender, pero tiene la patudez de decirlo, perdón la expresión, tiene la personalidad de decir lo siguiente. Triste por la muerte del diputado Tellier, que luchó toda su vida por sus creencias, bla, 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 no como otros que eluden la justicia. ¿Y se refiriéndose al presidente Allende? No. Ah. Refiriéndose al general que ayer se mató, un general de 87 años que iba a ingresar a Punta Peuco, lo iban a buscar a las 9 de la mañana, condenado por causa de derechos humanos, y que se suicidó 1 o 2 horas antes. La condena por 25 años. Claro, o sea, iba a salir 200 años. 87 más 25, entonces, claro, sabemos que da más de 100 al tiro. Y el proceso, por la prueba. Bueno, y tiene la tupé de decirlo. Entonces ahí uno ve cómo esta disociación según la ideología. Hace poco tiempo... Pero ¿cómo se entiende eso con el suicidio del presidente Allende? No sé, no se entiende. No. Por eso hay que tener... En el fondo yo entiendo que Boric trató de cobarde al presidente Allende. Por supuesto, y a todos los que se suicidan, no teniendo ni una autoridad ni moral, ni legal, ni social para decir eso. Yo podría... O sea, tampoco lo entiendo. Un conocido nuestro publicó hace un tiempo en una página de Facebook una crítica muy acerba en contra de Patricio Bañados, que se suicidó. Sí. ¿Y por qué? ¿Y con qué derecho? Bueno, lo mismo para Boric. ¿Con qué derecho critica al militar que se mató o a un cabro que se tira del 10º piso por un tema de droga? ¿Qué tiene que ver él en eso? Este caballero es el presidente de la República de Chile. Mucho me molestará a mí, pero es el presidente. Que no ponga en su boca palabras que no nos representan a todos, que cada día representa menos gente, él, pero eso es otro tema. ¿Cómo dice esto? Y lo encontré terrible. Pero es que, Pilar, piensa tú que el presidente actual salió del colegio, entró a la universidad, se fue a la calle, llegó al Parlamento y ahora a la presidencia de la República. O sea, vida cero. Perdón. Cero. Y podría haber pasado por la universidad, por esa gran escuela que fue, y haber aprendido. Pero yo entiendo que Boric de Derecho no sabe nada, por ende dudo que haya estudiado ahí. Bueno, Claudio nos está diciendo que nos van quedando 2 minutos. Y la verdad que yo creo que hemos tocado tres temas de los, de los 15 más o menos que hay. Así es que nos tenemos que ir a nuestro intermedio musical. Muy bien. Y nuestro intermedio musical, dado que estamos a puertas del inicio del mes de la patria, el mes de septiembre, vamos a escuchar, estimados auditores, la nueva composición de Willy Bascuñán, que se llama La Bandera. Muy bien. Que es, yo creo, lo ad hoc para esta ocasión. Muy bien.
30 nos va quedando solamente un día para pasar al mes de la patria. Nosotros partimos ayer con ya música chilena. Ah, qué bien. Sí, por supuesto. Bien me parece. Muy bien. Así que, estimados auditores, los dejamos por algunos minutos y regresamos en breve junto con Pilar para nuestro segundo bloque de Revelando del día 30 de agosto del 2023. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa de Revelando el día 30 de agosto del año 2023, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, y gracias a la magia de Claudio Alvarado que emite estas ondas al aire. Solo por él, ¿eh? Sí, pese a que nos controla con el tiempo. Es y también, malo con nosotros él. Y también el patrocinio de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que permite y auspicia este programa, que lo hacemos con mucho gusto y se los agradecemos también a su directorio y a todos los integrantes de esa asociación. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos desde Chile y ultramar. Sí, bueno, pues. Y hoy estábamos comentando varias cosas, pero hay un último tema, yo no diría tóxico, pero que me llamó la atención y me dio mucha angustia, diría yo, al leer las declaraciones de las viudas de los doctores que fueron Frey, condenados y que fallecieron antes que fueran absueltos del caso Frey. Sí. Y me llama mucho la atención porque eran todos doctores, médicos, todos muy profesionales, pero unos muy ligados a la democracia cristiana. Partiendo por Patricio Silva, que era el médico personal de Frey. Y su amigo. Entonces, claro. Entonces, la verdad que me cuesta entender cómo personas como la hija de Frey, Carmen, y el hijo, y toda la comparsa que estuvo ahí detrás de todo esto, tienen la osadía, la patudez de insistir en un sistema que sabíamos desde un principio que estaba viciado. Y se aprovecharon de este sistema penal antiguo, ¿no es cierto?, en la cual el juez es juez y parte, para mantener una mentira oculta durante años, perjudicando la vida a mucha gente. Es decir, hay una maldad intrínseca al respecto, porque uno tiene que tener un mínimo de consideración. Es decir, la verdad, ya yo puedo insistir con algo, pero cuando estoy perjudicando a algo y le estoy haciendo mal, oye, a ver, no tendré yo un mínimo de duda en cuanto a mi actuar. No. Bueno, parece que en este caso no. No. Este caso no. No. Y la verdad que... Y en otros tampoco. No, tampoco. Pero, que no es el único caso. No es el único caso. Bueno, pero fíjate que en ese aspecto el caso Frey yo creo que es emblemático, porque bajo esa misma vara se están ejecutando muchos casos, o se están investigando muchas situaciones en las cuales sabemos positivamente de que es una situación injusta, que escapa. Y yo creo que esa es la razón fundamental y principal por la cual la justicia en este país tiene tan mala evaluación por parte de la ciudadanía. Si la gente no es tonta, la justicia es algo que es inherente al ser humano. Y uno sabe cuándo se está haciendo justo y cuándo se está haciendo injusto. Y cuando un proceso lleva más de 5 años, aquí hay algo raro. La justicia, digamos, tiene que ser también, a mi juicio, oportuna. Sí, pero el proceso antiguo, no voy a defender nada, no voy a defender lo indefendible, pero el proceso antiguo, el antiguo proceso inquisitivo era lento. Eso es una realidad. Era lento por una serie de consideraciones y porque las partes, sobre todo las partes querellantes, participaban en ese proceso poco y nada, salvo pidiendo diligencia. Pero yo en el caso Frey, y en general en todos los casos cuyos fallos hemos conocido estos últimos días, este último tiempo, bueno, y antes también, 2 cosas. Primero, es verdad que las personas que se sienten afectadas ante algo tienen todo el derecho a reclamar ante la justicia. Voy a poner ejemplos muy simples. Un asalto, un contrato de arrendamiento, una herencia mal repartida, una estafa, una rendición de cuentas, un juicio de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado de los hijos. Todos tenemos derecho a acceder a la justicia, en este caso al Poder Judicial, para que sea el Poder Judicial el que resuelva. Pero a lo que no tenemos derecho es a transformarnos en lo que
se denomina querulante, que es la persona que insiste y sigue una y otra vez, con fallos adversos una y otra vez y con pruebas rendidas. ¿Por qué no? Porque eso es poner en marcha la acción de la justicia como a fondo perdido. Y lo tercero, y eso me llama profundamente la atención en el caso Frey, y lo podríamos extender a todos los casos relacionados con derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que la gente de la familia Frey o la gente de la democracia cristiana más tradicional diga, bueno, pero esta es la verdad jurídica, no es la verdad real? Bueno, ese mismo derecho a decir eso tiene la gente, y voy a pensar en un ejemplo práctico, ya que estamos en los 50 años, la gente que está en Punta Peuco y Colina, pues. Claro. Esa gente puede decir exactamente lo mismo. Bueno, esa es la verdad judicial, pues, pero esa no es la verdad real. Y eso es grave para el país, porque la confianza en el Poder Judicial es vital, es más importante que la confianza en los políticos. Entre paréntesis, la última institución en el ranking es el Congreso, ¿eh? Sí. El Poder Judicial tiene como 2 puestos más arriba, de abajo hacia arriba, sí. Pero la desconfianza en el Poder Judicial es gravísima. Bueno, sin justicia no hay democracia y sin democracia no puede haber una nación, pujante que salga adelante. Y ahí estamos con un problema serio. Y yo creo que en ese aspecto hay muchos jueces que están haciendo lo imposible para desprestigiar más el problema judicial. Hay otros que están tratando de hacerlo lo mejor posible y no me cabe la menor duda de que hay gente muy buena y muy profesional, pero parece que están ganando los malos. Y lo que pasa es que en este tipo de casos hay una ideología presente, que no hay problema en que el juez tenga ideología, sí tiene que tenerla. Sí hay problema. O sea, tiene que tener, no, pero es que yo creo que el juez sí tiene que tener ideología, pero el momento de fallar no puede. O sea, si yo soy integrante, yo soy simpatizante, no integrante, simpatizante de los republicanos, o soy simpatizante de la UDI, o soy representante socialista o comunista, ese es un tema para mi fuero interno y para mi voto. Pero para mi voto en elecciones, para elegir. Pero yo no puedo vertir mi idea, mi pensamiento ideológico en un fallo. No puedo. Mis conocimientos sí. O sea, ¿cómo es el efecto utilitario del derecho? Bueno, claro. Yo pienso que uno no debería tener una ideología. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que la ideología es, tal como lo dijo el profesor Humberto Maturana, este científico chileno, la ideología es una teoría sobre la cual no se discute. Es decir, uno la tiene que aceptar y tiene que ser así nomás, punto. Y la verdad que, y lo que es peor aquí en Chile, nosotros estamos normalmente importando ideologías foráneas, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Y por eso es que, por lo menos en mi caso personal, me gusta irme a lo natural. Ir a lo que es la esencia del ser humano, independiente que sea aquí en Chile, que sea en cualquier parte. No, los hombres en general actúan, o el ser humano actúa en general, bajo los mismos parámetros en cualquier parte del mundo. Y tenemos que irnos por ahí. Cuando llega la ideología a mover nuestras convicciones o nuestros actos, significa que empezamos a actuar en base a consideraciones culturales. Y las construcciones culturales son hechas por el hombre. Y si son hechas por el hombre, son imperfectas e incompletas. Entonces, siempre hay que irse, a mi juicio, a lo básico. A ver, ¿qué es lo que haría yo en un momento en que no tenga ningún apoyo y que no tenga absolutamente nadie que me esté diciendo lo que tengo que hacer? Y el instinto natural yo creo que siempre es lo correcto. Pero cuando se viene a contaminar con ideología, estamos mal. Es que este tipo de juicios, el de Frey, se dictó sentencia con respecto a la muerte de Víctor Jara, se dictó sentencia con respecto a la muerte de los GAP también, y otras que se dictaron hace poco tiempo. Todas estas sentencias que tienen un fondo, naturalmente que lo tienen. Hay un fondo jurídico, por supuesto que lo hay un afán investigativo y por supuesto que sí. Pero en ese tipo de causas, y uno sabe lo que pasa con los ministros en visitas, y lamentablemente es así. Uno sabe positivamente que entregado los antecedentes al ministro en visita, el ministro en visita tiene claro ya que no sabe todavía quiénes, pero sabe que los va a condenar. Claro. Y eso no puede ser, porque no puede ser. No debió haber sido lo que ocurrió con el Poder Judicial durante el gobierno militar. ¿Para qué? Llegada a la democracia, como se ha dicho tantas veces, con la existencia de poderes independientes, rescatado el diálogo y todo este cuento, el Poder Judicial vuelve a caer en circunstancias del mismo tenor. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es la cosa esta?
hay que condenar a los que son responsables de hechos, naturalmente, siempre. Por supuesto que sí, pues. O al que debe plata, o al que me estafó, o al que me quitó a los hijos. Sí, claro. Por supuesto que hay que sancionar y aplicar las normas que corresponden, pero hay que aplicarlas según el justo proceso, porque el justo proceso es esa cuestión que se enseña en primer año de Derecho. Es interesante el punto, porque te estaba tratando de acordar. Claro, efectivamente hay mucha gente que critica que el Poder Judicial no hizo absolutamente nada durante el gobierno militar. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, si eso es fácil de responder, lo responderemos fuera de micrófono, pero eso es fácil respondámoslo en micrófono. Yo creo que hay dos teorías. Punto uno, porque el Poder Judicial no tenía nada que hacer en una situación de guerra interna, partiendo por ahí. En segundo lugar, y a mi juicio es muy importante, no hay que olvidarse cómo la Unidad Popular trató al Poder Judicial en esa época. Sí. Y los trataron muy mal, pero muy mal. Ahora, eso en ningún caso... tales por cuáles. Eso, claro, eso no justifica en ningún caso, pero ahí entra la parte humana también. Usted quiere que ahora lo perdone. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es decir, en este momento, muchos de los dirigentes políticos actuales dicen exactamente lo contrario a lo que estaban diciendo hace 2 meses atrás, 2 años atrás. Claro, se le enredó sin más lejos, el ministro de Educación, que decía que ahora era un delito saltarse los torniquetes, pero en mi época cuando yo ahora, ahí pues si la cosa no es tan así. Bueno, entonces ahí hay que buscar, no debe ser, y ahí que hay que buscar la consecuencia, y uno tiene que ser consecuente. Claro, bueno, es que ese es el gran tema. Uno puede entender, y además si además hay que tener cuidado con todo esto, todo es muy delicado, porque si vamos a hablar del Poder Judicial del 70 al Poder Judicial de ahora, ¿qué nos van a decir los actuales integrantes del Poder Judicial? Oiga, a mí, que lo dicen, a mí no me venga a enrostrar lo que pasó en esa época. No, convengo a las Fuerzas Armadas de hoy, no les vengan a enrostrar lo que pasó en esa época. Bueno, claro. Es que si estamos con esa... Entonces, ahí hay un tema que yo creo que en Chile que no se discute, que no se resuelve porque hay intereses creados, porque hemos visto lo que ha pasado con este asunto de los 50 años, la forma en que se ha, aunque les ha salido el tiro por la culata, pero es la forma en que se ha intentado subvertir a la opinión pública. Porque lo que han intentado este gobierno con el tema, también Piñera con su declaración en los 40 años de los cómplices pasivos, pero bueno, es subvertir, enredarnos, enfrentarnos. No lo han logrado y no lo van a lograr. Y no lo van a lograr por una razón muy sencilla. Aquí, bueno, en otra oportunidad hemos hablado de lo que es el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es una forma de actuar, una forma de ser que se va armando con los años, con la historia, con la geografía, con todas las dificultades que tenemos, y va formando una cierta línea. Y yo soy un convencido de que el pueblo chileno ya hizo su juicio sobre lo que ocurrió durante la época de la Unidad Popular, durante la época del gobierno militar, y ahí hizo su juicio y lo tiene claro. Hay gente que hizo bien, otros que hicieron mal, otros se equivocaron, otros que no se equivocaron, etcétera, pero eso ya 1, 2, 3 pasó, la vieja, se fue. Y eso lo tienen absolutamente claro. Y eso explica por qué las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, han estado siempre en los lugares preferenciales en los índices de confianza ciudadana. Entonces, esta subversión que tú mencionabas, con la cual yo concuerdo, esto nunca va a funcionar porque el pueblo chileno anda preocupado de otras cosas. Anda preocupado de la subsistencia, de qué es lo que va a pasar mañana, de cómo progresar y cómo salir adelante. Y no de temas que ya pasaron. Claro. Ayer que afectó a mucha gente, sí, afectó. Que mucha gente sufrió, sí, mucha gente sufrió. Pero de ambos lados. Es que yo creo que eso fue una fractura o fue un dolor para Chile completo, desde el año 70 en adelante. Fue un dolor para Chile completo, para todas las entidades y los organismos del Estado y también para la gente de a pie. Eso fue eso no debió haber pasado nunca, pero ya lo comentamos en el primer bloque. Ahora, en relación con esta historia de si qué piensa la gente de hoy con respecto a esto, a la historia esta que pretenden... por la que pretenden enemistarnos, yo diría que el 80% de los chilenos tiene perfectamente claro, más o menos, qué debe hacerse con este tema. Sí. Y gente de a pie, pues, no la de academia. La academia por regla general no sabe, los políticos tampoco,
pero la gente de a pie lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente de a pie ha sufre miles de cosas en el transcurso de su vida y esas cosas las resuelve. ¿Y cómo las resuelve? Con conversación, con dolor, con decir finalmente, mira, estoy absolutamente en desacuerdo con tus principios, pero por defenderlos hasta daría la vida. Eso lo dice mucha gente, a lo mejor no así, lo dice. Pero sabemos que hay gente que intenta enfrentarnos. Por eso que a mí me gusta mucho conversar con un viejo que me va a hacer unos trabajos ahí en la casa, que siempre hay que reparar algo, que el techo, que la cuestión, siempre hay cosas que de ese tipo. Me gusta conversar con él porque tiene una sabiduría que a mí me llama la atención. Hay veces que me deja marcando ocupado, perplejo, porque ve las cosas con una simplicidad tan sabia que es realmente increíble. Por eso esa gente de a pie, esa es la gente que hay que escuchar. Pero si somos los de a pie los que y lo dicen votamos, clarito, pues. o la señora que vende las verduras ahí en el camino también. Oye, tiene una sabiduría que es realmente increíble. Pilar, te propongo cambiar de tema. Por supuesto. ¿Vamos a alguna efeméride? Una efeméride, sí. Ya, Salvamento de los tripulantes del Endurance por parte de piloto Pardo. Muy bien. Una hazaña, Shackleton, una hazaña que yo creo que tenemos que recordar. Sí. Y la verdad que llama la atención, porque uno dice, oye, pero este caballero zarpó de Punta Arenas, llegó a la Isla Elefante, recogió a los sobrevivientes y los trajo de vuelta. ¿Cuál es la gracia? Claro, es que contado así. Bueno, y es así, porque efectivamente hay el fotógrafo de la expedición que mantuvo su cámara trabajando permanentemente, tiene unas fotos espectaculares. Está la foto del rescate cuando se ve la Yelcho, ¿no es cierto?, silueteada contra el horizonte, los tipos subiéndose al bote para irse a bordo, mar calma, realmente. Eso es curioso, que es bastante curioso, pero la hazaña de Pardo es increíble, ¿eh? Una goleta a carbón que ya no daba más, que no tenía electricidad, que no tenía calefacción, no tenía nada. ¿Qué fue eso, perdón? ¿Eso fue técnica, valentía? ¿Qué fue todo eso? Perdón. Ya a mi juicio fue valentía nomás. Valentía, es decir, aceptar un buque que no estaba preparado para eso. Y Pardo dijo, bueno, voy. Y lo tengo que hacer nomás porque llegó este requerimiento, me asignaron a mi buque. En realidad no estaba en el Yelcho, lo cambiaron, digamos, a última hora. Y partió y lo hizo. Entonces, algo que parece tan simple es bastante más complicado. Especialmente navegar en esas aguas. Claro. ¿Ah? Así que yo creo que tenemos que recordar sí, por supuesto, al piloto Pardo, y especialmente su vida que fue bastante ejemplar, diría yo. Él lo mandaron de cónsul después a Inglaterra, le iban a dar una gratificación que no la aceptó, es decir, vaya, ¿qué tiempo es eso? Bueno, exactamente. Así que un recuerdo para el piloto Pardo. Oye, y algo sin dejar de mencionar hoy, lo que siempre tratamos de mantener vigente, que hay un nuevo grupo terrorista operando en el sector de Arauco, que es la RMS, Resistencia Mapuche Arauco, que se ha atribuido ya varios atentados. En Coyipulli, la quema de 4 camiones, 32 atentados a empresas forestales lo que va del año. En Biobío, el anterior no era de la RMS, era de la Resistencia Mapuche, exactamente. Algo así. Pero la de Biobío, quema de 3 cabañas en el lago Lanalhue, sí, es de la RMA, de la Resistencia Mapuche Arauco. Y también en Contulmo, la quema de 5 cabañas. Es decir, el terrorismo, estimados auditores, desgraciadamente, el gobierno sigue permitiendo que exista en esta zona, que es mal llamada Macrozona Sur, pero que comprende las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Es decir, y insisto, y yo digo que el gobierno lo permite porque tiene los medios para no permitirlo, pero no tiene la voluntad política para hacerlo. No entiendo. Entonces, cuando el gobierno culpa a estos grupos de los atentados, que no los culpe más, porque el gobierno es parte de ellos, del momento que permite que actúen. Entonces está el gobierno con estos grupos enfrentados a las víctimas. Y las víctimas, tal como lo hemos dicho, víctimas sacrificiales. Al gobierno le importa nada lo que esté sucediendo ahí, que haya muertos, heridos, mutilados. Le da lo mismo. ¿Para qué hablar de los bienes materiales? No, nada. No,
hubo un reportaje que se hizo en el diario La Tercera hace un par de sábados o domingos, ¿no? Sobre el tema el tema de la delincuencia y las resistencias mapuches y las resistencias lafkenche y devuélvanos las tierras. Y tras todo esto hay delincuencia, o sea, hay delincuencia terrorista, pero además hay delincuencia pura y dura. De manera que la delincuencia pura y dura, porque vamos a suponer que en el caso de la delincuencia terrorista, Boric tiene un problema mental para no perseguirlo porque obedece a esto de que la lucha y el Gualmapu y qué sé yo. Pero bueno, ¿y la delincuencia habitual que opera en la Araucanía? Ahí me imagino que no debería tener ninguna condescendencia. Pero tal y como hemos comentado, indultó a un montón este año, en enero, en diciembre, el 31 de diciembre, en enero de este año, un montón de delincuentes habituales, podríamos entender entonces que a Boric, a su gobierno, y Boric porque es el presidente, que no por otra cosa, a Boric y a todo su staff, no le interesa para nada lo que pase ni en la zona sur y tampoco le interesa lo que pasa en la zona norte y central, porque resulta que aquí uno dice, vaya, pero está la policía. Bueno, pero si la policía está sobrepasada, pues. Y la policía no se manda sola. Y la policía necesita apoyo político y jurídico. Yo creo que está sobrepasada en cuanto al apoyo político. No, sí, claro. Porque en cuanto a sus capacidades y en cuanto a su profesionalismo, lo tienen clarito. No, claro. Oye, volemos un poco. ¿A dónde nos vamos? A Panamá. Ah, ya. ¿Al canal de Panamá? Al canal de Panamá. ¿Al problema del agua? Sí, yo creo que es interesante que nuestros auditores sepan de este asunto. Sí. Porque a raíz de la falta de lluvias, la escasez de lluvias, el lago Gatún, que es el lago que alimenta las esclusas. ¿Ese lago es un lago natural, es un lago artificial? ¿Qué es? Me parece que tiene una parte artificial, pero también una parte natural y una parte artificial. El lago Gatún es el lago que recibe todas las aguas lluvias, que alimenta las esclusas para que puedan funcionar. Porque cada vez que la esclusa, tanto hacia el Atlántico o hacia el Pacífico, pasa un buque, es agua que se vierte hacia los océanos. Ya. Entonces el lago tiene que tener una reserva lo suficiente para estar permanentemente alimentando las esclusas y que salga el agua hacia tanto el Pacífico como al Atlántico. Y con la escasez de lluvia, esto ha significado que el tráfico de buques ha disminuido o ha tenido que ser disminuido en forma forzada. Entonces, si antes pasaban 34, ahora están pasando 32 y de un determinado tonelaje. Ahora, ¿en qué nos afecta eso? Nos afecta que el canal de Panamá para nosotros es fundamental por la exportación de fruta, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Y por qué la fruta? Porque para Europa solamente, no para el Asia. No, para la costa este de Estados Unidos también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los reefers, que son los buques frigoríficos, que tienen mucha velocidad, porque tienen que llegar con la fruta fresca y rápida, y que llevan contenedores refrigerados, cada día que tienen que esperar es un día que la fruta se va deteriorando. Y si bien es cierto, va a una temperatura, con tratamientos, que sea un montón de cosas, pero eso es crucial. Es decir, el tiempo entre que el camión llega acá, embarca la fruta, el buque zarpa y llega a su destino, tiene que ser lo más breve posible. Y una pregunta, nos quedan 3 minutos, gracias Claudia, pero una pregunta de ignorante. Ese es un problema muy difícil de resolver. Sí. Yo entiendo que no sé cómo se podría resolver. ¿Es imposible, es impracticable por los tiempos, por la naturaleza, por el mar, volver a reinstalar la antigua ruta que tanta gloria nos dio? Yo creo que sí, y de hecho hay buques que sí lo están haciendo. Porque saben que la incertidumbre que tienen ahí, el tiempo de espera en Canal de Panamá pueden ser 2 o 3 días, y esos 2 o 3 días son efectivamente, pues un poco más, darse la vuelta por el Estrecho de Magallanes. Pero ante el perder todo o perder algo o tratar de llegar, las rutas en un momento determinado a lo mejor se va a tener que reactivar el tema. Yo sé que a los conocedores del Estrecho de Magallanes puede parecer
difícil, pero no me acuerdo, ¿por qué no? No me acuerdo las cifras en este momento en cuanto a los días de navegación, pero también hay un costo ahí. Hay un costo de petróleo, hay un costo de... los seguros. Exactamente. Todo. Pero, se encarece todo. Pero claro, de repente 5 días de espera en el Canal de Panamá pueden ser nefastos. Un día vamos a convidar a un compañero de curso mío que es oficial mercante, ¿ya? Que conoce bien el tema, para que nos comente esto. Sería bueno. El próximo programa podría ser. Yo leí la noticia esta del Canal de Panamá, que yo como no he estado ahí y no tengo mentalidad de ingeniero, entonces me complicaba entender el tema de las esclusas, pero decía, como fuere, si están alimentadas por un lago natural o artificial y esa agua se termina, ¿cómo va a funcionar? No puede funcionar. Exactamente. No podría, a menos que haya un genio de la construcción que... Pero decía yo, bueno, y el estrecho otra vez de Magallanes. Bueno, exactamente. Bueno, parece que nos tenemos que ir y nos quedamos sin comentar hoy la situación que está en Nicaragua, que está bastante seria. Sí, los jesuitas ya no existen, los jesuitas. Exactamente. Otra vez Nicaragua. A Daniel Ortega y su señora la Rosario Murillo, vicepresidenta. Más loca que una cabra. Parece señora de vudú esa. Sí. Nos quedamos sin comentar la muerte del jefe de los mercenarios, de Prigozhin, que también eso da como una serie de Netflix. Total. Un minuto. Y nos queda también la disputa electoral en España. Hoy día se reunió Sánchez con Núñez Feijóo, pero Sánchez le dijo a todos no es no. Bueno. Y las elecciones las ganó la derecha. Sí. Claro, el sistema político es distinto. Las ganó la derecha, que es la que la derecha tampoco asume. No las ganó la izquierda. Bueno, quizás nuestros amigos españoles van a tener que pasar un periodo más hasta que les caiga la chaucha, así como esperamos que a nosotros nos caiga la chaucha y nos demos cuenta hacia dónde tenemos que ir, porque hasta ahora no estamos yendo a ninguna parte. No. Estimados auditores, tenemos que irnos. Muchas gracias. Será hasta un próximo miércoles, en que nuevamente junto con Pilar estaremos aquí en un nuevo programa de Revelando, pero ya va a ser en septiembre. Así es que mes de la patria. Muy bien. Prepararnos para eso. Gracias, Claudio. Gracias, Radio Portales. Gracias a Sofar. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.